que están a cargo de dichas celebraciones mostrando los años correspondientes. Este libro constituye un testimonio de la fe religiosa de nuestro pueblo en su fe católica cristiana hacia nuestra patrona Virgen Purísima Inmaculada Concepción. Y en ella se registra el acto religioso que se desarrolla en Caramarca, así como la relación de benefactores que apoyan al mejoramiento de la iglesia. Dice al comienzo de este paso, esto se va a concretar en el transcurso de esta fecha. Aquí aparecen los nombres de los mayordomos desde el año de 1971. Mayordomo, don Abraham Sandoval Martínez. Segundo mayordomo, don Patrocino Núñez Esposa. Mayorala, la señora Elvira Tineo de Campos. Mayorala María Cusiche. Muñedora Faustina Muñoz de Baiza. Muñedora la señora Marcinda Sotello, etc. 1971-1971 y así continúa hasta 1992. En este caso, el que suscribe y don Víctor Coronado y esposa, la señora Mayorala, la señora Consuelo Cabana de Balcaya, Muñedora Nelly Flores Clemente, A ver, con todos los presentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre este grupo electrógeno. Conceda a los que vamos a utilizar saber darte gracias siempre. Obedecer tu más excelente voluntad para poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre. Para la salud del cuello y la protección del alma por Cristo, nos Señor y salvar, benedicto Dei omnipotentes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quede bendecido el grupo electrógeno y entregamos al señor Economa para su custodio y luego se conserve la máquina. Gracias por la asistencia. Un caluroso aplauso para los señores donantes. De esta manera damos por concluido la ceremonia. Tenemos palabras del Economa. Señores comuneros, todos en general, en vista de ustedes, acabo de recibir un grupo electrógeno en beneficio para el templo. Quedo muy agradecido al señor don Isaac Soto Flores y la esposa doña Clemencia Cosilla Naya. Señores, por mi parte quedo muy agradecido por esa colaboración que ha tenido como hijo laramarquino. Muchas gracias, señores.